Buenas tardes y noches a todos los que estamos acá. Bienvenidos, como siempre, a esta reunión, a este grupo, a esta linda familia que es Durante desde el Amor. Hoy tenemos a Armando Gutiérrez como ponente, que es nuestro ponente estrella, nos encanta, y ya prácticamente todos los conocemos. Bienvenidos los nuevos también a este grupo, los que han regresado después de algún tiempo y los que siempre están allí presentes. Armando, eres dueño de esta pantalla y de este micrófono y de todo lo demás. Bienvenido. Muy buenas noches a todos desde los diferentes países donde se encuentran. Eh, Muchísimas gracias por esta oportunidad para conversar, por la invitación. Como siempre, este es un grupo en el que hemos aprendido muchísimo. Hemos hecho una comunidad muy linda, conocido gente muy enriquecedora para nuestra experiencia espiritual. Y quisiera hacer la oración de apertura breve diciendo, como el tema de hoy es la oración, Señor, acudimos a ti en esta noche, entregamos nuestra mente, nuestro espíritu para que con el ajustador y tu presencia en nosotros ilumines las palabras, enriquezcas para bien de todos eh, sobre el conocimiento de la oración, que es el canal que nos lleva a ti, que nos pone en contacto con toda esa realidad espiritual, que nos construye, nos edifica y nos prepara para todo lo que es un proceso de edificación en el mundo espiritual. Gracias, Señor, por los hermanos que están acá presentes, por sus familias, por sus vidas, y riga bendición sobre todos nosotros, porque así como dijiste una vez, que donde estén dos o más o tres reunidos en tu nombre, allí estarás y aquí te sentimos con nosotros. Por todas esas bendiciones y por esta noche. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, entonces voy a compartir acá la pantalla. Me dicen cuando se escuche, se vea bien. ¿Se está viendo bien ya? Compartiendo, ¿cierto? Sí, hermano, se está viendo. Ok, perfecto. Entonces, esta presentación recoge algunas inquietudes y las lecturas del libro Durantia alrededor de un tema muy, muy bello, que es el de la oración, desde una nueva perspectiva y tomando en cuenta también el proceso al cual hemos llegado desde diferentes vertientes en el tema de la oración. Para iniciar, eh, quiero citar esta frase como epígrafe de una autora teóloga, la doctora, digo que se me corre, Marianne Schosler, que dice en su libro Teología de la Oración: dime cómo oras y te diré en qué crees. Después me pareció una frase muy buena para abrir este conversatorio alrededor de la oración, porque es lo que creemos, lo que se refleja en las palabras que le expresamos y en el sentimiento que tenemos con nuestro Creador. Los temas que abarca esta presentación tienen que ver con la evolución primitiva de la oración, magia y oración, la evolución de la oración, cómo se entiende en el Islam, en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo. Ya entramos a esa oración como una técnica de ascenso celestial, porque oramos, bases para una oración eficaz, cómo opera en el subconsciente, en el supraconsciente y en la dimensión espiritual, la oración altruista y la egoísta, los riesgos de un misticismo exaltado, tocar tangencialmente el tema de la oración y milagros, el bautismo del espíritu y la triple dote espiritual, cómo se responde la oración y una forma propuesta de oración al final. Entonces, es un recorrido por algunos de los aspectos que toca el libro Durante. Lo primero del cual vamos a partir tiene que ver la oración en el hombre primitivo. Y nos encontramos con que esas formas más primigenias de oración no estaban dirigidas a ninguna deidad. El hombre primitivo estaba atado por la suerte, por la magia,
probablemente pues los fenómenos naturales, por el miedo, y eran monólogos de pensamientos como asistentes de la magia. Ahí empieza a formarse ese sentimiento de oración. Y esa evolución del hombre primitivo nos lleva a los dioses, los fetiches y los amuletos. Eh, los dioses, los fetiches y los amuletos, porque a través de ellos el hombre se expresaba espiritualmente a dioses locales o nacionales. Antiguamente había dioses, casi todos tenían sus propios dioses locales. A los fetiches, armar una estatua y conferirle poderes espirituales. A los amuletos o a los fantasmas. A los gobernantes también, los reyes o a la gente corriente. Si quería irse por una línea más antisocial, acudía a la magia no religiosa, a los hechiceros. Ahí va evolucionando el sentimiento de contacto con el mundo espiritual. Hay una idea también muy arraigada en esa evolución de la oración, que es la idea del sacrificio, que de acuerdo con la revelación disminuye la eficacia de una verdadera oración. Aquello de pagar precio por calmar la ira de la deidad o conseguir favores o hacer ofrendas no es realmente el camino correcto. Y muchas luchas ha tenido la historia de la espiritualidad humana contra esas prácticas del sacrificio que incluso fueron sacrificios humanos, como le pasó a Abraham cuando quería sacrificar su hijo. Porque a la mente primitiva le costaba trabajo, ya que no era ni lógica ni coherente, le costaba trabajo entender que las cosas materiales estaban separadas de un ámbito, digamos, espiritual. La mente no era ni lógica ni coherente. Todo el mundo estaba pues mezclado en una serie de sentimientos eh, de diferente naturaleza. Y en esa primera etapa también, esas oraciones eran deseos verbalizados y sinceros. De ahí se pasó a la obtención del apoyo de los espíritus, a la cooperación con los espíritus. Y todavía vemos pues en temas de espiritismo o en la lógica del Día de Muertos en México, en África, donde entierran los cadáveres en las casas para seguir conversando con los espíritus. La oración se volvió una técnica de cooperación de los espíritus. Pero el camino final, el más avanzado, el más elevado, fue llegando a una oración que es la conservación, que se refleja en la conservación de los valores más nobles. Cuando el hombre primitivo oraba, dice el documento 91, lo hacía cuando sufría grandes penurias y necesitaba ayuda. Ahí acudía, como dicen algunos, al Dios bombero, a orar en medio de su angustia. Y también oraba en momentos de muchísimo regocijo, de grandes fiestas, probablemente celebraciones, volvía a orar. Eran las causas primordiales en las que el hombre primitivo desarrollaba esta práctica. Pero fue evolucionando desde los fantasmas, los fetiches, los espíritus, pasar a muchos dioses y finalmente llegar al Dios único. Descubrir que ese ideal divino comprende esos más altos ideales y las más elevadas aspiraciones del yo en ascenso, del yo en oración. Entonces venimos de un gran proceso de la historia de la humanidad. Ahí nos encontramos con otra faceta, que es la de la magia. Nos cuenta también el documento 91 que, y lo prueba la ciencia, igualmente la ciencia humana, que tienen orígenes independientes, la magia y la oración, pero se han interrelacionado. En la magia, lo que hay son fórmulas, ritos y encantamientos, y son como una especie de antecedente también de la oración. La oración a veces también se pervierte, se vuelve muy materialista y se vuelve una técnica pseudomágica, porque en la magia lo que pretende el artífice de la magia es manipular la realidad. Por eso se dice también que es
una práctica precientífica. Él quiere chuzar aquí y producir un efecto a 1 kilómetro, sin afectar el ego del que manipula. Hay la idea de que el hombre mágico controla la realidad. Entonces son realidades distintas, pero a veces se interconectan. Y como conclusión, cuando la religión se degrada, vuelve a las prácticas pseudomágicas. Y sigue evolucionando, y cuando el hombre aprende que la oración no puede forzar a los dioses, se vuelve entonces un ruego, un favor, una solicitud. Y nos lleva a entender que la oración más verdadera es en realidad la comunión entre el hombre y su hacedor. Parece que es Dejamos ya esta breve referencia a esas oraciones primitivas y cómo evolucionan desde el fetiche hasta el Dios único. Y entramos a una visión rápida de las religiones establecidas hoy en día. Hoy todas las religiones en general tienen algún elemento y una práctica de oración. Cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas, tienen prácticas de oración, ofrecen súplicas y vamos a ver cómo se expresan. Y a mí me gusta hacer esta visión de las religiones porque nos muestra al final, y lo vamos a ver, lo trascendente que es esta revelación, cómo supera el conocimiento que tienen las religiones establecidas sobre esta institución esencial de la comunicación con Dios. En el Islam se nos dice en el Corán que la oración es uno de los 5 pilares del Islam. Hay 5 oraciones al día, al alba, al mediodía, a la media tarde o al ponerse el sol y en la noche. En un país musulmán, he tenido la oportunidad de visitar, es impactante el llamado a la oración. El silencio y todas las mezquitas que hacen el llamado a la oración, a mí me ha parecido muy, muy interesante. Un sonido también muy bello en los cantos que ellas hacen. La oración se hace para pedir ser perdonado, para suplicar o inclinarse ante la generosidad de Alá, pero es una oración profundamente formal y ritualista. Aquí solo hay un ejemplo. Entonces, cuando ellos van a orar, hay que lavar la cara, lavar las manos, los codos, pasar una mano húmeda por las cabezas, por los pies, purificarse, vestidos limpios, cubrirse hasta las rodillas y no se diga pues con las mujeres, cubrirse por completo dependiendo de la tendencia islámica, la cara, las manos, los pies. Entonces se termina perdiendo la oración en todas esas estructuras formales ritualistas donde todo va definido paso a paso. Solo en el comienzo del llamado a la oración se hay que repetir Dios es el más grande 4 veces, atestigo que no hay Dios más que Dios 2 veces, atestigo que Mahoma es el mensajero de Dios, finalmente dice cuándo tienen que abrir los brazos, cuándo se tienen que arrodillar, cuándo tienen que... Es una oración signada por el ritualismo. Cuando entramos en el judaísmo, tienen un manual de instrucciones y comentarios en el Sidur, que es el libro de las oraciones judaicas, y en el Mazmor, no sé cómo se pronuncia, el libro de oraciones para días festivos, también desde el amanecer, en la tarde y en el anochecer. Algunas las conozco, hay algunas oraciones muy interesantes y muy bellas, pero pues también se ora por el retorno del Mesías, por el papel de Israel, por todo lo que es la cosmovisión judía. Aquí quiero hacer un breve fragmento y quiero compartir una oración que encontré por Silvana Morá, que es una youtuber del mundo judío, que me pareció muy bella y la quiero leer porque creo que se sale un poco del ritualismo y en algunos elementos podemos llegar a compartir esta visión. Ella dice, Dios creador y sostén de toda vida, permíteme dar un paso hacia una vida de sabiduría y buenas acciones. Permíteme dar un paso a una vida llena de bendiciones y de nuevos inicios. Pueda la Torá, la palabra, iluminar mi camino
y que mi vida y nuestra vida sea una vida de bondad, humildad, amor, paz, alegría y salud. Ayúdame a usar mis habilidades para reparar este mundo. Ayúdame a mejorar la vida de mis seres queridos. Dame la visión para reconocer mis capacidades únicas y para hacer del mundo un lugar mejor y el coraje para hacerlo. Bendíceme, Dios querido. Manténme a mí y a mis seres queridos con salud y seguridad. Enséñame a transformar mis debilidades y penas y las penas de nuestro corazón en un manantial de fortaleza y una fuente de entendimiento y sabiduría. Ya entramos a los budistas también son absolutamente formales, recitan sutras, repiten mantras, visualizan deidades, pero como en el budismo no hay un dios personal, realmente no se le ora a ningún dios. Están reconectándose con una capacidad interior para generar emociones constructivas, la compasión, el entusiasmo, la paciencia, pero no hay un dios con el que se tenga una relación personal. En los hindúes, ¿y por qué los menciono a todos ellos? Porque cuando se conoce el mundo de Oriente, uno siente que es mucho más grande que el mundo en el que nosotros habitamos. Solo entre China y la India son más de 3.000 millones, cerca de 3.000 millones de personas. Y América Latina tenemos 500 millones de personas. Es un mundo gigantesco. Y ver cómo siente y cómo se relaciona con Dios es importante, pensando a futuro en una expansión de esta revelación. Los hindúes utilizan unos rosarios que se llaman apamalas, que son cuencas a través de las cuales van repitiendo oraciones. En este caso, la eternidad, la naturaleza, el control emocional, la tranquilidad. Es como ritualizar en el tiempo a través de una práctica para que la persona no se desconcentre. Los hindúes tienen malas de 64, 100 cuencas, los budistas también lo utilizan. Todos se basan en la repetición, repiten y repiten, y tienen mantras a los dioses, generales o específicos, de acuerdo con lo que están necesitando. Pero esos rosarios pasaron al Islam, a la Iglesia Ortodoxa y al catolicismo. Los rosarios hindúes son del siglo XIII y los adoptó el islamismo con las mishbaha, el Komboskini, el rosario ortodoxo, que también son oraciones apelando a algunas de las frases bíblicas sobre Jesús, o la camándula del rosario católico, haciendo la intermediación a través de la Virgen. Pero es el mismo origen, la misma práctica y el mismo sentido. ¿Qué reflexión hacemos hasta este momento? Hacemos como un alto en el camino en el documento 91. La oración se vuelve poco a poco institucionalizada. Con el tiempo, la oración se asoció con sacerdocios, libros sagrados, ritos y ceremonias. Y hay que entender, nos dice el documento 91, cuando se va llegando a un mayor esclarecimiento espiritual para tener paciencia y tolerancia con el uso de esos simbolismos que movilizan visiones espirituales un poco más básicas y débiles. Y lo asociaría también con una reflexión del documento 180, que dice que la verdad divina es una verdad viva, discernida por el Espíritu que nos permite tener conciencia de Dios. Y esa verdad no se puede aprisionar en fórmulas, códigos, credos, esquemas rígidos intelectuales de la conducta humana, pero hace parte, pues, de esa evolución. Seguimos avanzando, ya un poco mi experiencia también en el mundo cristiano, incluso en el mundo protestante. Estuve también en el catolicismo y en el mundo protestante, y ahí encontré una oración un poco más personal, signada por adoración y alabanza, cantos, acción de gracias, petición, perdón, ofrecimiento, y hay un renglón también muy grande en el mundo protestante de lucha espiritual, porque como que se considera que estamos en lucha permanente contra el demonio, la oración es como un bastión de esa batalla del día a día que me parece a mí tremenda y pues que ya no la comparto. Pero tenemos en los documentos de Urantia una nueva visión que
que expande el concepto de la oración. Y quiero compartir esos elementos con ustedes. La primera, que me pareció maravillosa, y con una frase bellísima y poética, que dice que aunque las corrientes de aire sean ascendentes, el pájaro no puede ascender si no extiende las alas. ¿Y cuáles son las alas extendidas? Las alas de la oración. Y ahí hay una frase certera y preciosa. Es la técnica de progresar mediante la utilización de las corrientes espirituales ascendentes del universo. Ahí me imaginaba millones de seres de los diferentes mundos orando. Y ahí hay una corriente ascendente en el universo, una corriente de energía espiritual. Y la oración nos permite sumarnos a esa corriente. No solo la del planeta Tierra, no solo la de la ciudad, no solo la de mi casa, también las corrientes ascendentes del universo. Y que también deberán contribuir con mi formación y mi preparación. Ese concepto no existía. Nadie lo había formulado antes, solo hasta ahora. Una segunda visión de la oración que me parece también reveladora es que así como cuando oramos recargamos las baterías espirituales del alma y llegamos a la adoración, esa adoración nos sintoniza con las transmisiones universales del Espíritu Infinito y del Padre Universal. Así como en la diapositiva pasada, ascendemos con esa energía que va hacia el paraíso, en esta nos sintonizamos con los mensajes que vienen de lo alto hacia toda la creación. O sea que ahí romperíamos de cierta manera la cuarentena, captamos esas transmisiones. Y yo se lo estaba pidiendo una vez que vi esto. Permíteme ver, entender y sentir esas transmisiones celestiales que deben ser de una magnificencia y de una belleza inconmensurable. Y con ello podemos tener una de las más ricas y poderosas facetas espirituales de la experiencia humana. Así lo que he podido entender de esta lectura es que finalmente la oración es el punto de contacto con esa realidad espiritual. Es nuestra válvula de encuentro, son las escaleras que tenemos para ascender. Y esa forma de entender la oración enaltecida, en comunión con el Espíritu del Infinito, nos permite tener conciencia dentro de nosotros de la realidad del Dios eterno y del Padre de toda la creación inteligente. Y hay otra frase allí que es impactante, es la explosión espontánea de la conciencia de Dios. Esa explosión, ya de ser conscientes de que estamos en esa corriente y con ello crecemos espiritualmente, cambiamos las actitudes de nuestro ser y produce una satisfacción profunda de la comunión con la divinidad. Y allí, en esa comunión con la divinidad, en esa mirada sincera que dirigimos al Padre de los universos, se genera un intercambio entre la voluntad humana y la voluntad divina. Hay un punto de encuentro entre las dos voluntades. Eso significa, pues, la oración. Y se da de manera sincera y confiada. La única forma en que se pueda expresar de manera cristalina y transparente es cuando esa comunicación del lado nuestro, por del lado de Dios, siempre será amorosa, sea sincera y es confiada, en donde como criaturas nos ubicamos frente a frente con el espíritu del Creador. Y hay otro elemento profundamente rico en esta visión de la oración, que no lo había advertido y que no lo detalla tampoco, es que esa técnica de ascenso
también potencializa y pone de presente lo que llama los poderes de reserva de la naturaleza humana, que están almacenados en los dominios inconscientes de la mente humana. ¿Cuáles son esos poderes? Toca preguntarlo en oración. ¿Cómo, cómo están conservados allí? Como un archivo que aún no se ha abierto en un software, pero que son esenciales para que la mente humana y la sociedad humana evolucionen. Entonces, ese carácter de realizador de esos poderes potenciales, de lo mejor de la naturaleza humana que está en el programa de la vida, del cual hacemos parte, me parece que es también una idea absolutamente majestuosa y maravillosa. Es pues todo esto que hemos enunciado, una técnica de acercamiento al umbral del hacedor, y no hay ninguna otra técnica, independientemente de los logros del hombre, que nos permita comunicarnos con el hacedor como esta. La criatura, nosotros nos ponemos en contacto con ese creador, en esa presencia del Padre en nosotros, que denominamos aquí el ajustador del pensamiento. ¿Y qué efecto produce el cultivo de los ideales divinos? Enaltece nuestro carácter, y ahí también hay otra faceta, otro efecto de este contacto, es que unifica la personalidad humana. ¿Qué se entendería por unificación? Unificación alrededor del ideal, alrededor de la espiritualidad, alrededor de la trascendencia, que todo termina cooperando, la carne, eh, el temperamento, se termina unificando en esta óptica idealista y espiritualista absolutamente hermosa. Y por ello, una consecuencia de ese contacto es genera felicidad personal, genera algo también importantísimo que es autocontrol, porque cuando estamos sueltos por el ego o por la vanidad o por los impulsos, pues no tenemos autocontrol. Esa oración nos autocontrola y así traduce armonía social. Si los autocontroles de todos se van sumando, va generando armonía, progreso moral y espiritual en lo personal y en lo colectivo, en la sociedad humana. ¿Por qué orar? ¿Sobre qué temas orar? Nos recomienda y nos dice la revelación, ora tan solo por valores, que ya los hemos mencionado, no por cosas, por crecimiento, no por gratificación. Y como nos enfrentamos a la lucha de la vida, entonces pidamos sabiduría y fuerza para poder guiarnos y que nos sostenga mientras nosotros atacamos con resolución y valor los problemas de la vida. Entonces es sabiduría, fuerza, valores, lo que es la esencia y el contenido de la oración. Y en ello las palabras no importan, porque las palabras dice que son el lecho en el cual fluye al azar el río de la súplica, pero Dios responde a la actitud del alma, no a las palabras, a la sinceridad del corazón, no a la repetición pensando en otras cosas. Es a la actitud del alma a lo que finalmente responde. Allí hay 6 aspectos como que son el entorno que contribuye a una oración eficaz, de acuerdo con el documento 91. El primero, por supuesto, es enfrentar sincera y valientemente los problemas de la realidad. Es decir, para ser un buen orador, eh, hay que ser un actor valioso en el mundo que nos toca vivir, tener un vigor cósmico para enfrentar la realidad, pero esa oración nos da ese vigor cósmico. También, en segundo lugar, agotar honestamente la capacidad humana de adaptación
Y allí hay una palabra, y la busqué en el diccionario, ser industriosos, es decir, ser activos, creativos, dedicados, no un holgazán. Eso es importante. También tener el deseo y el apetito de ese crecimiento espiritual asociado a la consagración, y a mí me tiene un carácter esa consagración, dinámica y efectiva a hacer la voluntad del Padre. Una dedicación dinámica, no estática, no fija, dinámica, o sea que crece con el día a día, con los retos de la cotidianidad, con lo que voy sintiendo, con la forma en que veo el mundo y veo la realidad espiritual. Es una dedicación dinámica. La tengo que estar preguntándola todos los días si la estoy cumpliendo. En esa quinta recomendación de lo que contribuye a la oración eficaz, por supuesto, como lo dijimos antes, dirigir la oración a la sabiduría divina para solucionar los problemas humanos que nos vamos a enfrentar tanto en el planeta como en la fase siguiente hasta la ascensión al paraíso. Vamos a afrontar dificultades y solo lo haremos con una fe viviente. ¿Cómo responde Dios a esa oración? Nos da mayor revelación de la verdad, una enaltecida apreciación de la belleza, precioso también, muy lindo, y un concepto aumentado de la bondad. Realmente nos transforma por dentro. Es un proceso donde tenemos que colaborar y esa tarea silenciosa nos va cambiando. Y esos tres ítems de respuesta son muy bellos. Pero también a veces pareciera que no hay respuesta, pero nos expresan la revelación que no se niega la respuesta a ninguna oración sincera. Lo que pasa es que a veces esperamos una respuesta y la respuesta que se nos ha encontrado es mucho mejor, que satisface la solicitud del espíritu más allá de lo que piensa la mente. Y esa respuesta también va a quedar en depósito, porque no necesariamente vamos la respuesta en este momento, sino que en la medida en que vayamos alcanzando niveles espirituales, entenderemos que la respuesta nos ha sido dada en este mundo o en los otros. Y no tenemos que titubear en expresar esos anhelos del espíritu. Y no dudemos en que vamos a recibir la respuesta a nuestra solicitud. Todas las respuestas están allí y nos van siendo dadas las mismas, las preguntas y las solicitudes y las respuestas se van dando en la medida en que lo podamos ir entendiendo. Y por eso no podemos reconocer todas las respuestas largamente esperadas, porque van siendo dadas de manera gradual y muchas de esas respuestas solo las conoceremos cuando lleguemos y alcancemos la inmortalidad, pero van quedando allí. Me parece que es un contexto de la de la oración muy bello. ¿En qué niveles funciona la oración? Ya vimos ese proceso de atrás, cómo se consolida. Ahora, ¿qué pasa dentro de la mente humana o dentro del ser humano? Ahí hay un proceso psicológico y una técnica espiritual. Tiene ese carácter dual. Es un proceso psicológico humano interasociado con una técnica espiritual. Y no pueden estar totalmente separadas. Por ello, hay un primer nivel en que en los tiempos primitivos de la evolución racial y aún en el tiempo presente, la oración en el fondo es una conversación con su propio subconsciente. Todavía no ha llegado a un nivel espiritual. Termina hablando consigo mismo, con sus imágenes, con sus sueños, con toda la iconografía de su mente. Está allí, no ha logrado ascender. Y más adelante les voy a poner un ejemplo tomado bíblicamente para decir, ¿esto es del subconsciente o esto podría ser más allá? Hay un segundo nivel cuando la oración
adquieren un dominio espiritualmente activo y entra a un contacto con un nivel superconsciente, no el subconsciente, sino por encima de la conciencia, que es el dominio del Padre en el ajustador del pensamiento. Ahí ese nivel superconsciente es esencial. Y una tercera dimensión, cuando hay recepción y conocimiento de las fuerzas espirituales del universo, que eso ya es distinto a toda asociación humana e intelectual. Entonces hay unos procesos allí supremamente apasionantes. En ese proceso, nos menciona el documento 91, que puede haber verdaderas visiones proféticas, que también es un presentimiento súper psicológico y no son pseudoalucinaciones, ni éxtasis, ni tipos en trance. Hay momentos en que realmente se tiene acceso a una visión que trasciende en ese contacto con lo espiritual. Ahora, riesgos de la oración, errores de la oración. Entonces, hay una dicotomía entre la oración altruista o egoísta. Toda oración, sea individual o comunitaria, en grupo, puede ser o egoísta o altruista. ¿Cuál es la diferencia? O centrarse en el yo o centrarse en los demás. Cuando la oración no busca nada para el que ora, ni para sus semejantes, sino que es una actitud del alma, llega al nivel de la verdadera adoración. ¿Qué podemos entender como una oración egoísta? La que se dedica a pedir favores materiales. No es una oración en términos de divulgancia ética. La oración es más ética cuando comprende perdón, busca sabiduría y busca ese alcance preciado que es el autocontrol. Allí quiero poner un ejemplo de lo que se denomina la teología de la prosperidad en la actualidad, que es el llamado evangelio de la riqueza o el evangelio del éxito, que es una creencia que hace del eje de la oración y de la relación con Dios la bendición financiera y los milagros físicos. Y que cuando hacemos donaciones, aumenta la riqueza. Entonces te termina pervirtiendo la oración. Ahí, por ejemplo, tomé una imagen de esas iglesias de la teología de la prosperidad. Oración milagrosa para salir de la pobreza y ganar más dinero. Se acentúa a través de una exégesis pervertida de textos bíblicos y termina siendo tanto el Espíritu Santo como Jesús y el Padre una especie en alguna de botones o de auxiliar para poder resolver las necesidades de riqueza y de prosperidad del creyente. Es una trampa falsa y lo que diríamos sería una oración antiética que nace en el movimiento Palabra y Fe y el televangelismo de los años 80, se adopta por el movimiento pentecostal, el movimiento carismático de Estados Unidos, tiene un arraigo fuertísimo en el Brasil, en iglesias como esta de Pare de Sufrir y otras tantas, que se centran en esa teología de la prosperidad. Vender prosperidad económica es una perversión de la oración. Además, por una razón, hay límites de la oración con respecto al universo físico. La oración no puede tener efectos como la magia sobre el universo físico de manera tan directa. Solo en algunos eventos pueden intervenir fuerzas espirituales y supervisores materiales del reino, pero en la cotidianidad yo no puedo coger la oración para transformar realidad, cambiar, incluso hacer de ese ejercicio de milagrería una subdivisión en el fondo de lo que es un tema de teología de la prosperidad. Porque hay un límite definido entre las solicitudes de la oración que no corresponde frente a la realidad física a la fe de los que oran. Yo puedo tener toda la fe del mundo,
pero no puedo transformar la realidad a través de mi oración. No está hecha para curar males reales de manera a diestra y siniestra, como pasa en algunas iglesias en las que tuve la oportunidad de asistir. Y ahí les iba a hacer la cita de Josué 6 del Antiguo Testamento. Porque dice Josué que habló con Dios una oración y Josué le dijo, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra. Y saltando todo eso tan atroz que aparece allí, dice Josué que a filo de espada destruyó todo lo que había en la ciudad, mató hombres, mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos, mató a todo el mundo. Y estaba pues Jehová con Josué, como Dios estaba con él, y por eso su nombre se divulgó sobre toda la tierra. Entonces la pregunta es, ¿en qué nivel estaba esa presunta oración de Josué? Creería, y es una opinión ya muy personal, que estaría hablando solo con su subconsciente y con sus deseos de poder, poniendo en cabeza de Dios, aparentemente bajo el nombre de Dios, sus ambiciones políticas. Y además dice, sin vergüenza, que se quedaron con todo el oro y con toda la riqueza, y solo dejaron vivo una prostituta, que fue la que traicionó al pueblo de Jericó. Ahí vemos que había una oración no ética, completamente pervertida. El tipo de oración altruista fortalece y consuela. La oración materialista finalmente te lleva a la desolución y el desencanto porque no puede cumplir. Ni Dios ni la oración nos va a volver millonarios ni vamos a tener más carros. Entonces llega finalmente el desencanto. Y nos dice el documento 91 que la infancia de un individuo o de una raza se caracteriza por esas oraciones primitivas, egoístas y materialistas. Toda oración no ética nos devuelve a los niveles primitivos, a la pseudomagia. Y hay una frase contundente: es inmerecedora de las civilizaciones en avance y de las religiones esclarecidas. Ya con este conocimiento uno empieza a advertir las señales de dónde quedan rasgos de pseudomagia, de ritualismo ancestral en las religiones establecidas. Otro riesgo, ¿cómo vamos de tiempo? Otro riesgo profundo de la oración es el misticismo exaltado. El misticismo es una técnica para cultivar esa presencia de Dios, digamos, y es favorable y puede ser loable. Pero si esa práctica nos aísla y nos lleva al fanatismo, es altamente censurable. Porque en el momento en que el místico está sobreexcitado, tiene como inspiración divina lo que es el efecto y las directrices de su mente profunda. Dice en los documentos la sublevación de su mente profunda. Termina siendo lo que pasó ahorita con el ejemplo de Josué, la sublevación de su mente profunda y no la voz de Dios. Y los grandes maestros y profetas, eso por ejemplo Moisés, no eran místicos extremistas, servían a Dios, conocían a Dios y tenían ese compromiso altruista con sus semejantes. Por lo tanto, hay una crítica profunda a ese entusiasmo místico sin frenos y con un éxtasis desencadenado. Eso no es una credencial de inspiración supuestamente divina. Por lo tanto, las personas religiosas deben entender que todas esas emociones intensas, no todo presentimiento psicológico vívido, ni toda experiencia emocional revela una relación de comunicación espiritual. El éxtasis genuino trae calma exterior, autocontrol y un control emocional casi perfecto, y no esos elementos de éxtasis. Ahí estoy poniendo unas imágenes de la, entre comillas, Santa Inquisición. Entonces, acá nos marca unos límites, como unas líneas rojas,
de lo que no debe ser, cómo se pervierte la oración. Y nos dice el maestro, o nos da un ejemplo de cómo orar individualmente, orar en secreto, a solas, ojalá con la naturaleza como él lo hacía, o encerrarse en el cuarto, encontrarse directamente y sin ruido. Y en esta sociedad actual donde tenemos tantas pantallas, tantas distracciones, a veces es difícil y la mente no lo deja uno concentrar. Es buscar un espacio montando en bicicleta, caminando, donde está uno a solas consigo mismo y está a solas también. Está apto para encontrarse con Dios. También puede haber oraciones colectivas, no siempre es individual, y esta es muy eficaz y es socializadora y enriquecedora y enaltece la moral, contribuye a la elevación espiritual y mejora el conjunto de la colectividad. Y ahí hay un elemento también muy interesante, que en esas oraciones colectivas dice, aún una ciudad entera o una nación puede ser ayudada. O sea que la oración colectiva tiene un efecto también en el entorno, en el todo, en el entorno social, en la espiritualidad de la sociedad entera. Y me parece que valida el ejercicio de una oración colectiva. Orar por otra persona, eh, orar de manera remota, nos dice que sí puede ser eficaz si la otra persona sabe que estamos orando por ella y tenemos una relación cercana con quien está orando. Entonces, esto me parece que también alindera un poco ese tema de la oración por otros. Hay un aspecto complejo, yo no lo tengo totalmente resuelto, me gustaría ahorita oír las opiniones, es la petición de milagros. Pero sabemos que Jesús entendía, de acuerdo con documento 145, que no es posible construir un movimiento espiritual duradero sobre los cimientos de milagros puramente materiales, donde lo que atrae es el milagro. Y él se abstuvo de exhibir esas prerrogativas como creador, con todo el poder de nuestro universo. Sin embargo, actuó como humano. Pero sí, en el documento 91 dice que la oración sí ha contribuido al disfrute de una abundante salud, a curar sufrimientos mentales, emocionales e incluso ayuda en los procesos de enfermedades bacterianas, pero casi como una consecuencia de ese efecto eh, de intervención celestial en uno. Y transforma, también nos cuenta, inválidos irritables en ejemplos de paciencia e inspiración. O sea que sí hay un efecto benéfico sobre el tema de salud, sin que sea el eje central de la oración. Yo diría que es como también como la consecuencia, pensaría. Pero hay un caso que me llamó la atención, que es el caso de Capernaum. Capernaum, cuando el maestro estaba, lo que duró 4 días, documento 145, estaba en la casa de Zebedeo, había una humanidad enferma y afligida, pues no había servicio de salud, no había medicina. Creo que el panorama debía ser muy desalentador, más de 1000 enfermos. Y ese fue uno de los momentos en que la carrera de Jesús tuvo un momento grande de compasión y apeló a la voluntad del Padre. Dijo, ¿yo qué hago acá? Finalmente tomó la decisión de ayudar y el séquito celestial que estaba con él, en ese instante, sanó a 683 hombres, mujeres y niños. Pero nos anota el documento 145 que un espectáculo semejante no se había visto en la tierra nunca antes de ese día, ni tampoco después. O sea que es una excepcionalidad que no se puede repetir cada domingo como pareciera estar sucediendo en algunas iglesias. Es un tema polémico, pero lo dejo aquí como reflexión. Ya en esta etapa final de cierre, creo que la oración se enriquece, se potencializa, se dinamiza con el espíritu de la verdad. Ese espíritu que Jesús prometió, que llegaba al corazón de los creyentes
que se esparciría sobre toda carne, que es un espíritu de una verdad viva, que a través de tres palabras se explica muy bien. Se expande, se despliega y se adapta. Es una verdad viva que entra en nosotros, porque se expande, se despliega y se adapta en nuestra mente, en nuestro ser. Y allí por eso tenemos ese bautismo del Espíritu, que es la recepción consciente de ese Espíritu de la verdad. Tenemos, tenemos un ayudante maravilloso para entrar en contacto y hacer de la oración un poder gigantesco, porque nos da comprensión de la verdad, libertad al tener la verdad, no tener una sensación de orfandad y mora en el corazón de los hombres. Es el otorgamiento del Espíritu del Hijo. Y por ello recibimos esa triple dote espiritual, que está el Espíritu del Padre en el ajustador del pensamiento, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de la verdad y el Espíritu del Espíritu, el Espíritu Santo, de acuerdo con el documento 194, triple dote que se refleja en esta imagen muy bella, que son las tres círculos de la Trinidad del Paraíso en un color azul. Y esos son nuestros interlocutores en la oración. Ya para concluir, de uno de los documentos de Urantia, cuando menciona muchas de las oraciones que se hacían de otras formas de orar, hice una simbiosis con parte de lo que hemos visto acá en una oración de cierre, que si me permiten la voy a hacer. Tomé elementos del documento 144 y agregué otros elementos de lo que vimos aquí. Cerrando en oración. Padre nuestro, en quien radican los reinos del universo, alabado y glorificado sea tu nombre. Haz que el sol de tu presencia brille sobre nosotros con el fulgor del mediodía. Te imploramos que guíes nuestros pasos, extraviados en la luz vacilante del atardecer. Padre, permítenos ser parte de las corrientes espirituales ascendentes del universo. Permítenos percibir los mensajes de tu Espíritu infinito en toda tu vasta creación. Aumenta nuestro crecimiento espiritual, modifica nuestras actitudes, unifica nuestra personalidad, prepara nuestro ser con felicidad, autocontrol y logro espiritual. Danos sabiduría para enfrentar los problemas del diario vivir. Danos hoy las fuerzas vitalizadoras de la luz, porque tuya es la morada gloriosa y el poder perdurable. Gracias por la triple presencia divina en nosotros, con el ajustador del pensamiento, con el don eterno del amor infinito de tu Hijo y con la presencia transformadora del Espíritu Santo. Y cuando lleguemos al fin, recibamos recíbenos en el eterno abrazo del paraíso. Que así sea, en nombre del Hijo y para honor y la gloria del Padre Supremo. Amén. Muy bien. Bueno, acá terminamos. Bueno, Armando, maravilloso como siempre. Ahí me están diciendo dos Bueno. personas que la sacó al internet, que qué pesar que se están perdiendo esta ponencia tuya, pero que luego la verán, pues ya, No, bueno, muy pero bien. que qué pesar. Excelente, excelente tu exposición. Entiende uno mucho sobre lo que es la oración, cómo debe orar uno, para qué nos sirve esa oración, de qué forma en realidad la oración es altruista. Mis felicitaciones verdaderamente. No sé si quieras seguirnos exponiendo, hablando No, de esto, si alguien tiene preguntas, si Marcelino quiere decir algo, Miguel Soto, en fin, están abiertos los micrófonos para aquellos que quieran hablar. Andrea Liliana, es tu turno, adelante, bueno, mujer. Andrea. Qué maravilla poder estar aquí, escuchar tanta belleza. Esa oración estuvo que me la voy a copiar en un cuaderno porque está maravillosa, la tengo que aprender, está exquisita, es la palabra.
Yo tengo una pregunta. eh, Ahí había una diapositiva que dice que, a ver si recuerdo, que dice algo así que la persona, sí, ya recordé, que la persona, si yo estoy orando por decir algo, si yo estoy orando por el hermano Jaime, entonces Jaime debe saber que yo estoy orando por él. No sé si yo la entendí mal, si me gustaría que me explicara que Jaime debe saber que yo estoy orando por él. Y segundo, que creo que decía ahí que yo debo tener una relación, pues, social, algo con él, ¿sí? Puede ser de que hayamos, creo entender de comunicación, creo entender así. Entonces, quisiera que me explicaras si es, si es así tal cual, si hay excepciones, porque pues sí tengo comentarios respecto a eso. Entonces, quisiera si me puedes explicar esa diapositiva. Bueno, Liliana, muchas gracias. Yo no tengo la cita y a mí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que uno oraba o que puede orar por muchas personas o por la guerra o por las personas que sufren y de hecho lo hacemos por los que están viviendo la guerra de Ucrania, la guerra en Israel y en Palestina, sin que tengamos contacto con esas personas y sin que ellos lo sepan. Pero sí lo encontré, estaba buscando ahorita la cita textual creo que el documento, no me acuerdo ahorita el número exacto, como que sí es mucho más eficaz si yo oro de manera más cercana con una persona que sabe que estoy orando por él. Algo debe suceder allí, yo le preguntaría ahorita a Marcelino, a los hermanos que están acá, cómo lo interpretan. Pero yo creería, una opinión muy personal, que no impide que oremos por otros, ¿cierto? A otro nivel. Ok, Pero ok. esa eficacia puede ser potenciar mucho más cuando yo me encuentro con otro ser, o oro con él, o oro por él y él lo sabe, y él recibe esa bendición. Pues, es un tema que no había visto en ninguna parte, pero me parece, bueno, ahora Marcelino nos va a dar su opinión. Mientras yo Muy bien, busco gracias, ahorita el Armando. texto. Bueno, Tatiana, Armandito, gracias por tu exposición, increíble como siempre. Em, ¿Me puedes, por favor, sobre la última oración que hiciste, esa la encontraste en algún lado o no recuerdo que dijeras nada al respecto? esa También hora, quería, sí, bueno. también quería preguntarte para que nos dejes en claro en la grabación la diferencia entre la oración y la adoración, por favor. Gracias y Ok, felicidades. bueno. Hay un documento donde nos cuenta en la época de Jesús otras formas de oración. Y hay como 3 o 4 oraciones preciosas, pero son extensas. Entonces, lo que yo hice, creo que es el 144, espera. Lo que hice yo fue coger de esas oraciones que había y hacer una sola y adicionarle elementos que vi en esta presentación que allí no estaban. Entonces, lo que hice, eso fue lo que hice un poco con una libertad, pues, me tomé la libertad se llama en el documento 144, el numeral 3, la oración del creyente. Cuando dice que los apóstoles que aún no estaban muy satisfechos, querían que Jesús les diese una oración modelo para que pudieran enseñárselo a los discípulos. Entonces, cuando Santiago terminó de hablar, Jesús dijo, si pues aún deseáis tal oración, os daré la que enseña a mis hermanos y hermanas en Nazaret. Esa es una. Y esa está, pues ese es el Padre Nuestro. Pero en el numeral quinto de este documento 144 aparecen otras formas de oración. Muchas de ellas, dice, que me parece muy interesante, provienen de otros planetas habitados. O sea que son de otras formas de orar por hermanos de otros planetas. Pero Jesús no se los dijo a los 12. Y entre las oraciones de otros planetas habitados hay 3 o 4 oraciones preciosas, algunas de las frases que tomé en la oración que hice al final
y le adicioné algunas cosas. Entonces miran el 144, numeral quinto, otras formas de oración, la oración de otros planetas. Era lo otro que me decías, Tatiana. Te quedó preciosa y perfecta. Bueno. No, la Ah, sobre adoración y la oración. Gracias. la adoración, y ahora yo le pediría apoyo a Marcelino. La adoración es el reconocimiento de la filiación cósmica sin pedir nada a cambio. Es como la forma más elevada de contacto con nuestro Creador. No hay una petición concreta que sigue siendo válida. Pareciera entender, y eso le preguntaría apoyo también a Marcelino, es que cuando yo adoro entro en contacto con el circuito del Padre. Y cuando oro, que tengo peticiones, entro en el circuito del Hijo. Pero ambas son formas necesarias e indispensables en la vida espiritual. Ahí tiene la mano Andrea y Andrea Liliana. Marcelino. Si es posible, me gustaría escuchar a Marcelino si tiene algo que decir respecto a lo que yo preguntaba. Sí, Preferiría escuchar primero a Marcelino, gracias. ok. Sobre la oración Adelante, por nosotros, Marcelino. Marcelino. Muchas gracias. Un gran abrazo para las personas que no había saludado. Hermanito, como siempre, como dice Angelita, excelente exposición y sobre todo, Armando, muy interesante todas esos datos de las otras tendencias religiosas. De manera que muy, muy explicativo y además de eso lo hace con corazón. O sea, se siente que usted no solo expresa el tema a nivel intelectual, sino que siente el tema y eso es fundamental. En cuanto a lo de Andrea, estimada Andrea, lo que ocurre es que los reveladores nos comentan que uno de los métodos más eficientes para sobreponerse al estar criticando a una persona, para sobreponerse, para superar la crítica hacia esa persona, es orar, comenzar a orar por esa persona, y que la persona sepa que se está orando por ella. Entonces, además de eso, tener de alguna manera el mayor contacto con esa persona, una relación de socialización con esa persona. Entonces, esto se entiende de que si la persona deja de criticarle en forma directa y más bien comienza en expresarle que está orando por esa persona, entonces es mi opinión, pues la persona criticada capta que no solo se dejó de criticar, sino que también se está orando por esa persona y la actitud de quien criticaba ha cambiado. Y entonces eso va a ayudar a mejorar lo que se criticaba en la otra persona, porque la otra persona tiende a cambiar favorablemente y por supuesto se devuelve como algo beneficioso. Entonces, ellos dicen que esos son dos métodos, uno el orar y que esa persona sepa que se está orando, y el otro el socializarse con esa persona para mostrarle que ya no está presente la crítica. Entonces, eso es lo que se refiere los reveladores. En cuanto a la adoración, estimado Armando, y por supuesto, estimada Tatiana, pues sí, la adoración es muy interesante y muy importante porque la adoración es simplemente ese grado de conciencia del hacedor, de la divinidad, del creador, y entonces ese grado de disposición del yo humano a ese servicio. La adoración no pide absolutamente nada, ni para el prójimo ni para el yo, pero la adoración siempre está dispuesta a dar todo. O sea, ¿para qué sirvo? O sea, yo veo al Creador como el magnánimo y yo como una pequeña hormiga ante el magnánimo. Entonces, esta pequeña hormiga anhela cooperar con su plan. ¿Para qué sirvo? Estoy en tus manos. Esa conexión de verdadero reconocimiento del creador como el máximo y yo como una pequeña partícula de esa creación y esa disposición a cooperar con él, eso es adoración.
de manera de que es una especie de reverencia regocijante de pertenecer a esta creación de nuestro Hacedor. Y es importante que tengamos claro, porque a pesar de toda una enorme cantidad de comentarios que se hablan de la adoración, muy rápidamente acá en la página 22 del documento 1, dice algo que me parece muy interesante, dice apenas un pedazo del párrafo, no voy a leerlo todo, dice, el creador rehúsa ejercer coerción o imponer la sumisión al libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales. La afectuosa dedicación de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el ser humano puede hacer a Dios. En efecto, tal consagración de la voluntad de la criatura constituye la única dádiva posible de verdadero valor que puede hacer el ser humano al Padre paradisiaco. En Dios el ser humano vive, se mueve y tiene su ser. Y no hay nada que el ser humano pueda dar a Dios, excepto esta elección de atenerse a la voluntad del Padre. Y estas decisiones, óigase bien, esta es fundamental, esta última parte. Y estas decisiones, las decisiones de hacer la voluntad del Padre, efectuadas por las criaturas volitivas o dotadas de voluntad inteligentes del universo, constituyen la realidad de esa adoración auténtica que es tan satisfactoria para la naturaleza del Padre Creador dominada por el amor. O sea, que en esencia, ¿cuál es la auténtica adoración? La decisión de hacer la voluntad del Padre con todas las fuerzas de nuestra voluntad y capacidad. Muy rápidamente también, y discúlpenme Teresa y Andrea, pero yo quería compartir también algo que es muy importante. Aunque Jesús insiste un poco acá y los reveladores en que generalmente la oración es personal, es muy conveniente saber que la oración en grupo es fundamental y es muy necesaria. Y los reveladores no lo dicen en el documento 91 de la página 998. Dicen, pero no es necesario que la oración sea siempre individual. El orar en grupo o en congregación es muy eficaz en cuanto tiene repercusiones altamente socializadoras. Cuando un grupo se dedica a la oración comunitaria para el enaltecimiento moral y la elevación espiritual, estas devociones son reactivas sobre los individuos que componen al grupo. Todos ellos y ellas se vuelven mejores gracias a esta participación. Aún una ciudad entera, aún una entera nación pueden ser ayudadas por tales devociones de oración. La confesión, el arrepentimiento y la oración han conducido a individuos, a ciudades, a naciones y a razas enteras a enormes esfuerzos de reforma y a valerosos actos de logro valiente. Y finalmente, algo que me parece muy interesante y que es como adicional a todo lo que comentó nuestro hermano Armando, es cuando se pide en nombre de Jesús. Los reveladores hacen una aclaratoria aquí muy interesante por tantas desilusiones que se han llevado líderes y otros que no son líderes que han orado en nombre de Jesús y no se han producido el efecto que por lo cual oran. Dice en el documento 180, página 1946, lo siguiente. Pero gran congoja acompañó más adelante la interpretación errónea de las inferencias del maestro sobre la oración. Habría habido muy poca dificultad en estas enseñanzas si sus palabras exactas se hubieran recordado y posteriormente se las hubiera registrado o se las hubiera escrito fielmente. Pero así como se hizo o como se hicieron los registros o los escritos, los creyentes llegaron a considerar la oración en nombre de Jesús como una especie de magia suprema, pensando que recibirían del Padre todo lo que pidieran. Durante siglos, muchas almas honestas han destruido su fe al tropezar con esta interpretación errónea. ¿Cuánto le llevará al mundo de los creyentes comprender que la oración no es un proceso para conseguir lo que uno quiere, sino más bien un programa para aceptar el camino de Dios, una experiencia de aprendizaje para reconocer y cumplir la voluntad del Padre? Es eternamente verdad que cuando tu voluntad esté verdaderamente aliada con la voluntad, con la divina voluntad, podrás pedir todo lo que se ha concebido por esa unión de las voluntades y te será otorgado.
Tal unión de las voluntades se efectúa por Jesús y a través de él, como la vida de la vid fluye por las ramas vivas y a través de estas. Es decir, en otra parte dice que Jesús lo que les quiso decir, todo aquello que pidieras en mi nombre y coincida con la voluntad de mi espíritu, el Padre lo otorgará. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que la gente pide en su nombre todo y algunas veces no coincide con la voluntad del Padre o del Espíritu de Jesús, y eso es lo que constituía la oración en nombre de Jesús. Siempre debía hacerse siempre y cuando coincida con la voluntad de su Espíritu, de manera pues de que si coincide se da, pero si no coincide no se da, y eso fue una de las cosas que faltó aclarar en el Nuevo Testamento de la Biblia. Disculpe que me extendí un poquito, pero era necesario explicar esto. Nuevamente, felicitaciones, estimado hermano. Muchas gracias, Marcelino. Ya lo incluí en una nueva diapositiva. Esa me pareció clave para dejarla ahí. Maravilloso. Ahí está Teresa. Sí, Armando, felicitándole muchísimo porque es un trabajo muy lindo, muy aclarador y no se había hecho antes una explicación tan extensa. Tenía yo una duda. Me parece, sin lugar a equivocarme, que en muy pocas religiones o en casi ninguna se hace una oración por nuestros enemigos. El libro sí nos dice la revelación, ¿no? En algunas partes, pero no se encuentra una versión sobre eso, de orar por nuestros enemigos o hacer una oración por ellos. También tenía otra inquietud ahora que tenemos delante nuestro una realidad muy triste en Israel, en donde están enfrentándose países que eran muy hermanos, que compartían una misma fe. ¿Y cómo podría ser una oración especialmente para los hombres que gobiernan estos países? Y también que se extienda una oración a los gobernantes de los países ricos, de las potencias mundiales, que vendrían, para que vengan a ser como espejos en los que podrían mirarse cada país donde sus habitantes pues no hayan alcanzado el grado de desarrollo que tienen ellos, pero especialmente en la realidad en la que nosotros vivimos, para que se emane tal vez en el corazón de ellos un deseo o una tendencia a una inmutabilidad moral de tal manera que cambie la realidad de este planeta. ¿Cómo podríamos hacer una oración así? Esa era mi Eh, inquietud. sí, pues muy bella. Pues ahí digamos que creo que en la tradición, por ejemplo, la cristiana, porque yo no sé la musulmana, hay como dos dimensiones. Una, en el Salmo 59 judío-cristiana, está el líbrame de mis enemigos. Entonces hay una oración como de protección frente a los enemigos, pero no de bendición de los enemigos, ¿no? Ajá. Del concepto de enemigos, ¿no? Eh, pero hay algunos que también hablan de orar, amarás, eh, eh, a amar a los enemigos. Eso sí me parece mucho más complejo, ¿no? Eh, Es como que pero creo que el amor a la raza humana que nos propone el libro incluye a toda la humanidad, incluso a los que perdonar a los que nos han hecho un daño, ¿no? O al concepto de enemigo. ujú, Sí, muy difícil en esas guerras tan cruentas. Pero creo que sí nuestro papel debe ser orar por los gobernantes del mundo, orar por la intervención celestial. Hay muchos mecanismos en que la civilización celestial le hace seguimiento al planeta, desde las órdenes angélicas, especializadas, la preocupación que tienen por la guerra.
Ahí también todavía está Daligastia suelto, haciendo daño con sus designios. Entonces yo creo que sí hay que orar por el mundo, orar por el planeta, por todos esos seres que sufren, pedir la intervención de esa civilización celestial que allí está, para garantizar la permanencia de la simiente humana, la espiritualización de la tierra y la guerra, por supuesto, y los nacionalismos, que es uno de los más grandes generadores de las guerras. Llegaremos solo a la etapa de luz y vida cuando los nacionalismos sean superados, cuando las razas se mezclen y tengamos una sola raza. Entonces, el proceso es largo, pero nos toca orar y es nuestra responsabilidad hacerlo. Creería que hay una gran preocupación también en el mundo celestial y ellos también sufren con nosotros barbaridades como las que se están cometiendo. Pero entonces claro, debemos orar por no en el lenguaje del Antiguo Testamento, que es destruir al enemigo, líbranos del enemigo, sino darle la mano al enemigo, buscar la paz con el enemigo. A nivel del propósito del mundo, creo que al final el propósito tiene que ser eliminar las guerras y generar una verdadera hermandad humana. Ese es el ideal que nos plantea una etapa de luz y vida como ideal de la civilización humana, la superación de las guerras. Pero todavía nos falta mucho para llegar allí. Demasiado bárbaro este mundo y demasiadas pasiones y sectarismos que juegan allí. Teresita, ayer nada menos en el documento 140 que tú estabas con nosotros, creo, leímos sobre la ordenación de los 12 apóstoles de Jesús y del sermón que les había dado, de las enseñanzas. Y una de esas era amar a nuestros enemigos, que inclusive Así, yo, ¿te acuerdas que yo Sí, sí, dije, sí. uy, a mí se me hace muy trabajoso, muy, Difícil. muy, muy trabajoso? Entonces mira que el mismo Jesús nos dejó eso también. Ama a tus enemigos como amas a tus hermanos, a tus amigos. Allí hay una oración, ¿no? Pues no oración como tal para recitar, pero Él nos pide que lo hagamos. ¿Te Una acuerdas lección. de Teresita? sí, sí, sí me acuerdo, pero mi inquietud era que le preguntaba a Armando si había en alguna religión algo Mm, que tenga que ver con esa intención de amar a nuestros enemigos. ya, mi niña, Entonces, sí, yo te entendí. ujú, No creo. pero sí, Pero no, no es la veo verdad. tan fácil, porque uno ve, por ejemplo, va al protestantismo y hace una lucha a muerte contra, o sectores, contra el catolicismo o contra la ortodoxia a muerte. Entonces, en ese caso, el enemigo es el enemigo religioso. Si va al Islam, el concepto de enemigo, por supuesto, ellos tienen lo que se llama la guerra santa, eh, que es una cosa terrible dependiendo de las vertientes, donde ahí vi al imán de Irán bendiciendo y celebrando los ataques terroristas al día de ayer. El concepto de enemigo, hay el enemigo político, el enemigo religioso, el enemigo por razón de raza, pero acá lo que nos está, el mensaje de Jesús es acá, es una hermandad de la humanidad. Y tenemos que sentir amor por esos hermanos, por los palestinos y por los judíos. Ambos son nuestros hermanos. Así unos sean musulmanes y otros sean judíos. Ambos son nuestros hermanos sufriendo por las decisiones políticas de la tierra. Mm, logro eso. Andrea Liliana, adelante, niña. Muchas gracias. A ti, Teresita. Mm. Sí, sí, yo quiero dar mi punto de vista respecto a lo que estábamos hablando de cuando uno ora por personas. Porque cuando hay bueno, hay casos de casos, ¿no? Cuando hay una relación con la persona, es muy bonito. Creo que nos sentimos muy bien cuando yo le digo a esa persona, como me pasa, estoy orando por ti, para que Dios responda claramente, pues bajo lo que está en común acuerdo con nuestro Padre.
ese tipo de oración es muy linda porque si estás orando por tu hermano, por tu hermana, por tu amiga, eh, y aquellas oraciones, pues digamos, a mí me ha pasado que a mí se me aparecen personas en los sueños y entonces son personas que de pronto se me apareció una vez un vecino, él es consumidor de drogas y ha tenido una lucha bastante, es un muchacho bastante joven, ha tenido una lucha ardua con este tema. Y es una persona que yo, pues que yo nunca la había tenido pues en mi mente, pues sí conozco el caso, pero siendo sincera conmigo misma, la verdad nunca la había tenido pues así en mi mente como, o hay ocasiones en que uno de pronto se le van más pensamientos a esa persona porque escucha lo que le está pasando, como hay otras veces que uno no escucha nada de la persona, pero pues uno no piensa en esa persona. Y entonces se me ha aparecido en los sueños y se me aparecen así como decaídos, como que te dijera yo, como cuando alguien se te hace al lado de tu hombro y coloca su cabeza al lado de tu hombro. Y hace poco también se me apareció otro muchacho con el que yo creo que tengo más de 20 años que no sé nada de él, también consumía drogas y también lo vi que se puso su cabecita en mis piernas y en este sueño yo vi que él hacía figuritas en mi pierna. Y es que ese día me quedé dormida con una canción muy bonita, una canción muy linda y entonces yo como que en el sueño como que se me entró ese sonido y él me decía, deja esa canción que me hace bien, deja esa canción que me hace bien. Ahora estoy sacando esta conclusión ahora que les estoy contando, no me había dado cuenta. También en otro momento se me presentó un primo que pues él también es consumidor de droga y también lo vi en mis piernas y me decía, y yo estaba orando por él y él me decía en el sueño, no ores, no ores que me hace daño, me quema la oración. Entonces, sí, creo que hay casos de casos. Por ejemplo, hay casos, o no sé si es que cuando de pronto tú tienes el hábito de orar por enfermos, entonces como que no sé si eso es espíritu, por decirlo así. Simplemente estoy contando pues lo que me ha pasado, pero no sé si es eso. Y entonces esas personas se te aparecen como en el sueño, como yo creo que como pidiendo, como que diciendo, mira, ora por mí también, aun cuando no las tienes ni siquiera en tus pensamientos. Entonces, hay casos de casos. Y lo que decía ahorita Marcelino respecto de que uno ora por una persona con la que de pronto tenía algún problema, creo haberle entendido. Y si esa persona sabe que uno está orando por ella, pues esa persona ya cambia su perspectiva. También hay casos de casos, ¿no? Porque hay gente que se ofende, hay gente que es por lo contrario. Si esa señora, como me ha pasado, sabe que yo estoy orando por ella, hay gente que lo toma mal, lo toma como si fuera una ofensa. Entonces a veces uno como que ora calladito. Y en el tema de orar por los enemigos, ese creo que es un tema para mí, para mí no es, siendo también sincera conmigo, no ha sido del todo fácil, porque hay enemigos de enemigos, o sea, hay enemigos, bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero sí hay gente que nos hace daño. O sea, hay gente que nos hace daño, pero hay niveles de daño también. Hay unos daños que unas personas nos hacen que son daños irreparables. Hay unos daños que son unos daños muy profundos que yo, como lo he dicho algunas veces, a veces uno siente como si le hubieran pasado, disculpen la expresión, algo cortopunzante por el cuerpo, le hubieran dejado esas marcas allí para toda la vida. Entonces, orar por esas personas así, sí, cuando yo me acuerdo de lo que decía nuestro Señor Jesús de orar por los enemigos, caramba, eso a mí me resuena mucho porque yo digo, es que orar por esa persona, Dios mío, es que no se me sale tan fácil. Entonces yo a veces tal vez no estoy haciendo bien, pero a veces yo digo, Señor, eso te lo dejo en tus manos a ti. Eso, Señor, haz tu voluntad, pero influye, interviene en esa persona para que no siga haciendo daño. Esa palabra de amar es bastante grande, ¿no? Amar a nuestros enemigos
es bastante, pues, para reflexionar, como para pensar. Entonces, eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias a ti, Andrea. Em, eh, Marcelino, adelante. Gracias, Angelita. Me ha sacado 2 veces el internet, ojalá no me vuelva a sacar. Bueno, mire, lo más rápido posible en cuanto a lo que comentó Teresa. Sí, el orar por los enemigos no se da un ejemplo de un tipo de oración, pero lo más evidente que tenemos nosotros es cuando estaban clavando a Jesús en la cruz. Él nos dio ese ejemplo, orando por aquellos que estaban matándolo, que estaban crucificándolo. Perdónanos, Señor, que no saben lo que están haciendo. Eso fue una oración por ellos, un anhelo de bendición para ellos. En esta inspiración de lo que hizo Jesús, fue maravillosamente conectado con Esteban, el griego, que de alguna manera denunció el sacerdocio y que lo apedrearon. Cuando lo iban a apedrear, estando Saulo de Tarso cerca, oró por sus enemigos y le dijo: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Entonces, eso influyó enormemente en las personas que estaban allí y, por supuesto, en Saulo, que lo llevó a la conversión a Pablo de Tarso. De manera, pues, de que otro caso es el caso del apóstol Santiago, donde la actitud de Santiago fue tal que cuando lo estaban matando en el suplicio, el enemigo que lo acusó se convirtió. De manera pues que la oración hacia nuestros enemigos es muy importante, porque cuando una persona es mala, es maligna, le hace mal a su semejante, corre riesgo de que su alma se pierda, y precisamente el plan divino es que no se pierda ningún alma. Y entonces, cuando se ora por el enemigo con el alma, no tanto con la boca, ya que Dios no responde a las palabras, sino al alma, se coopera con una energía para que ese ser tenga la posibilidad de un estímulo de su alma, y de esa manera ese estímulo haga que se disponga al espíritu. Y es por eso la importancia de orar por los enemigos, y de manera puede que al Teresa o cualquiera de nosotros que podamos decir: Señor, en tus manos coloco a estos líderes, tanto de Palestina como de Israel, para que sean quebrantados sus corazones y para que sus corazones se dispongan a cada uno de sus ajustadores. Y en esa expresión del corazón es una energía bendita que llega a ellos y que coopera para la transformación de cada uno de ellos, y de esa manera la posibilidad de una paz más temprana que tarde. De manera pues que no debemos dejar de expresar esos anhelos, porque esos anhelos tienen que ver con la salvación de aquellos que tienen riesgo de perder sus almas por la maldad. Gracias nuevamente por estas intervenciones. Gracias a ti, Marcelino. Mi niña Esther, llegó tu turno. Esther Andrade. Hola, Hola. Hola, tengo el internet bastante malo, no sé si me escuchan. sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Esther, te oímos No, perfecto. está terrible. No, no lo sé. Tengo Bien. una pregunta para Armando. Dale. Oh, Armando, dos cosas. Pregunta, dentro de lo que observaste, es que me perdí una parte, digamos, de tu charla que me encantó, y te felicito. Como siempre, me encantan tus presentaciones. Pero hay una pregunta que me resuena mucho, tiene que ver con, em, ah, ¿es necesario un formalismo para, para orar? ¿Por qué lo pregunto? Porque yo escucho
pues las personas cuando se ofrecen aquí en oración y eso, pues digamos que como mucho formalismo, y entonces yo me cuestionaba a mí misma y decía, miércoles, el Padre no me estará recibiendo o pensará que soy demasiado conchuda. Bueno, no sé, porque pues realmente yo siento que hablo con él como si hablara con mi papá terrenal. Así, de esa misma manera me expreso. Hasta peleamos y todo, y le reclamo, y me dan pataletas de niña traviesa y de todo. Bueno, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿hay una hora especial para orar? ¿Hay un momento especial, un lugar especial? De acuerdo con lo que dicen los reveladores, Armando. Bueno, también es una opinión personal. Creo que Jesús fue un maestro eminentemente laico, no fue un sacerdote. El modelo de predicación con los apóstoles fue con gente del común, no con gente de la jerarquía judía ni del Sanedrín, ni pidió permisos. Él oraba a cualquier hora del día, dispensaba su amor en la calle, en la acera, al mendigo, y ahí pues nos muestra, se iba a orar al monte, al bosque. Creo que no hay ni hora ni formalismos. Por supuesto, pienso que sí una actitud reverente y sincera. eh, eh, y hay que buscar el espacio para estar a solas, se hace como oración individual, pero ni ritos de determinada manera, ni quitarse o ponerse el sombrero, ni arrodillarse o levantar las manos. Es como lo dicte, eh, como lo dicte realmente el espíritu, y para eso tenemos el ayudador, el ajustador del pensamiento y el espíritu de la verdad que nos lo dirán. Esa libertad le da frescura a la oración, es lo que pienso. El poder hacerlo montado en una bicicleta, perfectamente es posible, Sí. esperando un avión, en donde nos coja la cotidianidad sin formalismos, porque el formalismo atrapa, le quita la belleza a la oración. Pare, siéntese, pare, repita. Creo que la ausencia de formalismos, pero no de respeto y no de una actitud correcta, es lo que nos permitirá una buena oración. Ya es desde la experiencia también personal, pero la veo totalmente fresca, libre, espontánea, vital. La oración fluye, así la siento, Sí, sin esos Armando. formalismos en los que nos educaron. Y bueno, no sé, en mi caso personal, yo solamente, siempre que voy a orar, yo me dirijo única y exclusivamente al Padre. O sea, yo Sí, no tengo en cuenta otras personalidades, no las meto en la ecuación, no las meto en la conversación, no las meto en la relación. Y, y simplemente, pues, yo siempre me dirijo 100% al Padre. O sea, es como, pero ya es algo que no sé, no puedo, hace parte de mi hábito, de mi característica. O sea, yo no puedo evitarlo. La pregunta también es esa, o sea, ¿será que tengo que dirigirme a tantas personalidades y hablar con tantas personalidades? Yo tengo una creencia, yo siempre decía, yo me voy directamente con el dueño del ¿Aló? circo. claro, Entonces, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, maestro? entonces es la forma como de pronto yo también oro. O sea, yo no me voy por la rama, no me voy por los laditos, no involucro a más personas, siempre directamente a lo que es. Y siempre mi actitud es esa actitud de gratitud. Yo nunca, creo que no le pido nada porque yo creo que, y los reveladores dicen, ellos, antes de yo pensar que necesito, ya ellos saben lo que necesito. Entonces, no sé, eso es otro. Y yo quiero precisar, o bueno, quiero comentar algo respecto al tema que hablaban de los enemigos. Bueno, cuando hablaban de los enemigos, de personas que nos hacen daño, etcétera, yo pensaba y también hacía como un escaneo,
Yo decía, caramba, yo no tengo enemigos, yo creo no tener enemigos, yo no le guardo resentimiento, rencor a nadie, realmente no, cero. De hecho, mm, cuando no estoy de acuerdo con alguien, sencillamente pues también oro y bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno, eh, ojalá Dios le dé sabiduría, ojalá Dios le otorgue luz, ojalá, o sea, eso es, digamos como mi expresión hacia la persona con la que a veces yo no comparto ideas o no estoy de acuerdo con algunos accionares o algo. De hecho, en estos días yo decía, Dios mío, esas personas del grupo terrorista de Hamas, em, deben estar sufriendo, deben sufrir, o sea, ellos aparentemente salvajes, están matando gente y hago la corrección, Marcelino, no es el grupo palestino, o sea, no es Palestina. El gobierno de Palestina, el gobierno reconocido de Palestina no está en guerra con Israel, es un grupo terrorista. Y yo pensaba, esas personas deben estar sufriendo, o sea, que hay en esos corazones hay dolor, em, el disfrute aparente por asesinar a otra persona es simplemente el miedo, es una cosa. Entonces yo pensaba, Señor, ten misericordia de estas personas que están cometiendo estas atrocidades, atentando contra otras personas. Porque, como dijo Jesús, no saben lo que están haciendo. Hay miedo, hay dolor, hay odio, hay una cantidad de cosas, creería yo, en el corazón de esas personas que el simple hecho de no conocer el amor, o sea, ese amor que nos ilumina, que nos llena, que nos hace sacar una sonrisa, ese simple hecho de no conocer el amor debe ser doloroso. Entonces, eso pensaba cuando dicen, bueno, que los enemigos y que personas que nos hacen daño. Yo apelo ahí al tema de, primero, sanar el alma, sanar el corazón. Y segundo, pues a una de los 4 acuerdos de Miguel Ángel Ruiz de Filosofía Tolteca que dice, no te tomes nada personal, lo que el otro haga es porque el otro lo hace dentro de su ignorancia, dentro de su miedo, dentro de su dolor, dentro de su odio, pero no es contra ti, es contra él mismo realmente, y no te tomes nada personal. Lo que nosotros procesamos de lo que la otra persona hace, esa sí es nuestra responsabilidad. Si yo lo proceso y lo proceso con una emoción de resentimiento, con una emoción de odio, con una emoción, o sea, ¿cómo lo estoy procesando? Esa sí es responsabilidad mía. Entonces, eso era lo que quería aportar. Gracias. Muy Gracias a interesante, ti, muy rápido. Hago 3 comentarios. Yo creo que son varias cosas. Una, lo que es orar por los enemigos. Otra, perdonar los enemigos. Otra y otra más compleja, amar los enemigos. ¿Sí? Y depende de la enemistad. ¿Sí? Entonces creería que, por ejemplo, entre el pueblo palestino y el pueblo judío tendrían que sanar, pues un palestino de esos que ha aprendido a odiar desde niño. Es muy complicado, ¿no? ¿Cómo se puede sanar colectivamente una sociedad a ese nivel? Pero también hay psicópatas, ¿no? Que no sienten ningún remordimiento, ni sienten ningún sufrimiento, ni les molesta matar. Entonces es un problema espiritual muy complejo. Pero sí tenemos que orar por todos ellos. Es más fácil por ahora orar. No sé todavía, no soy tan sabio para llegar a amar. Pero bueno, amar como raza humana y como equivocados. Es un reto difícil. Bueno, que Ramón iba a hablar. Sí, sí, Armando, cuando perdonamos es mucho más sencillo. No digo que fácil, Sí, pero sí. sí sencillo. Orar y mirar al otro. Yo tengo una experiencia de la respuesta de una oración hace tal vez unos 12, 14 años que yo tenía un matrimonio muy difícil. Y mientras todo el mundo me aconsejaba y me decían, sepárate, déjalo, no sé qué, mi oración, yo callaba y mi oración era, Señor, déjame verlo como tú lo ves, préstame tus ojos para yo ver a mi esposo como tú lo ves.
Y mira, la respuesta fue casi que inmediata. Un día me desperté mirándolo con mucha compasión, y quiero aclarar que la compasión no es sinónimo de lástima, ¿no? Con compasión y o sea, tenía otra mirada hacia él, con tolerancia, o sea, lo miraba de otra manera. Y ese mirarlo de otra manera, comprendí que esa era la respuesta a mi oración. Era la respuesta a, oiga, tú me decías cómo lo estoy mirando yo, mira, así lo miro. Y cuando empecé a mirarlo de esa manera, ya empecé como a ponerme en los zapatos, a entender cuál era mi aporte a la relación para que fuera desastrosa. Y yo no hice cambios en él. El cambio, o sea, yo no oraba por cambios en él. Empecé a orar por cambios en mí, oiga, yo cómo estoy aportando para que esta relación sea de esta manera, y qué puedo cambiar para que mi aporte sea diferente y para que el aporte que yo estoy haciendo a la relación eh, empiece pues a generar, digamos, bueno, no sé, otra conducta en él que podamos llegar a un punto de convergencia. Eso fue un tema de años, pero hoy en día yo me siento tranquila, estoy bien, estamos bien, tranquilo, nos apoyamos, o sea, de pronto no será el matrimonio perfecto, pero sí es llevadero, sí es tolerable, sí es respetuoso, y bueno, y ahí vamos creciendo y apoyándonos cada uno, pero yo pienso que ese ver al otro como Dios lo ve, pedirle que nos presten sus ojos, también es parte de lo que podemos hacer para entender y poder generar esa sinergia. Tú hablabas de si en comunidad orábamos y eso nos generaba comportamientos diferentes, y entonces toda la sociedad pues algo así decía, ¿cierto? Pues tiene que ver con eso, como entender también yo cuál es mi aporte, el aporte desde mi comportamiento, desde mis actitudes, desde mis emociones, para que las situaciones de pronto tomen un giro diferente. Gracias, Armando. Poder restaurador del espíritu, y el mensaje es de donar el afecto. Ramón, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, no solamente quería resaltar el planteamiento del discurso de Armando sobre la oración, que decía que tenía varias etapas. La oración, enseguida el subconsciente, luego el superconsciente y luego la recepción por las fuerzas espirituales del universo. Mire que muchas veces uno, si no tiene en cuenta estas etapas, se queda en el subconsciente. Es una cosa que realmente uno no recapacita. Por otra parte, Armando ha planteado, ha mencionado la conexión a través de la oración colectiva entre posiciones antagónicas en lo religioso o político, con algunos ejemplos como el del Medio Oriente o el de Ucrania. En Colombia tenemos hechos similares, y es posible, con la paz que se nos ofrece como proyecto en la actualidad, ser posible, que es posible que sea una oportunidad para orar colectivamente por los éxitos que se puedan alcanzar. Hay que bajar la guardia con los extremismos y los radicalismos, y en lugar de eso hay que orar colectivamente en un conflicto que lleva más de 50 años, y a través de estas técnicas se puede contribuir, ya que no lo podemos hacer como actores en forma directa, pero sí es una buena forma de quienes creemos en la efectividad de estos procedimientos como es la oración. Yo creo que se podría contribuir a un desarrollo, a un final feliz. Imagínense 50 millones de colombianos orando, eso sería una fuerza colectiva que tendría que tener sus efectos. Eso es todo. Transformadora. Sí, señor. Muy bien, Ramón, muchas gracias.
Bueno, ¿quién más quiere? Bueno, creo que estamos a 8 minutos, 8 horas, 2 minutos. Entonces vamos a cerrar muy bien con todas las contribuciones que nos han dado, con todo lo que nos han dicho y Armando, como siempre, nuestra estrella. A todos los que estuvieron, mil y mil gracias. Y bueno, Armando, despide entonces ya esta ponencia tuya. Oh, muchas gracias. Angelita me pidió el favor el viernes y me puse a correr y me puse a pensar en un tema el fin de semana y me siento profundamente agradecido por habérmelo pedido porque quien más me ha enriquecido fui yo. Habiendo leído todos estos documentos, tener ese nivel de comprensión del poder de la oración ha sido algo revelador, maravilloso y transformador. Y muchas gracias a todos por la compañía. Marcelino, no encontré la cita, a ver si me la mandas, por favor. Bueno, La dentro cita. de 8 días tenemos a Irma Aguilar Meana de México. Es la primera vez que nos va a dar aquí en 3 años, pues una conferencia, una ponencia. Le ruego a todos que por favor la acompañemos, le demos mucha calidez, una bienvenida a este grupo y los espero. Entonces, Irma nos va a hablar sobre los ajustadores del pensamiento. Perfecto, que tengan una feliz noche, que descansen y gracias, muchas gracias a todos.